No te había saludado al inicio, creo que ya a todos los demás los saludamos. Eh, Nelson, Albita y familia, bienvenidos, bienvenidos. Qué bueno reunirnos hoy para continuar compartiendo la palabra de Dios y así sea virtualmente por las circunstancias, pues congregarnos alrededor de la palabra. Em, Bien, venimos hablando de la fe. Habíamos hablado hace unos días de la fe en tiempos difíciles, hace 8 días de la prueba de la fe. Y es que para nosotros como hijos de Dios, hermanos, la fe es lo que nos distingue de otras personas, de otros seres humanos. Como les decía hace unos días, es nuestra impronta, es aquello que nos identifica. La fe identifica al cristiano y es lo que hace la diferencia en nosotros como hijos de Dios. Cuando nosotros vamos a Hebreos, Hebreos capítulo 11, que dedica todo el capítulo a hablar de la fe y a darnos algunos ejemplos importantes de la fe, comienza por la definición, diciendo, la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En ese versículo 1 nos define lo que es la fe, pero luego, durante 40 versículos, nos da evidencia de lo que se logra cuando tenemos fe y nos da evidencia del nivel de fe, que es lo que quiero que veamos en la tarde de hoy, hermanos. Voy a mencionar solamente algunos de los versículos. Por ejemplo, en el versículo 5 nos dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte. Dice, Enoc fue llevado en vida, en otra versión, en la versión Dios habla hoy, Enoc fue llevado en vida para que no muriera y ya no lo encontraron porque Dios se lo había llevado. La escritura dice que antes de ser llevado, Enoc había agradado a Dios. En otro versículo nos dice, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. En el versículo 7 nos habla de Noé y nos dice, por fe, Noé, cuando Dios le advirtió que habían de pasar cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó la barca para salvar a su familia. Y por esa misma fe, Noé condenó a la gente del mundo y fue heredero de la justicia que se obtiene por la fe. Luego nos habla de Abraham y dice que por fe, Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que él le iba a dar como herencia. Salió de su tierra sin saber a dónde iba. Y por la fe que tenía Abraham, que fue llamado el padre de la fe, vivió como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, que también recibieron esa promesa. Y más adelante nos dice en el versículo 11, por fe también, aunque Sara no podía tener hijos y Abraham era demasiado viejo, éste recibió fuerzas para ser padre, porque creyó que Dios cumpliría sin falta su promesa. Finalizando el capítulo, dice que fueron aprobados por la fe que tenían. Estamos hablando entonces, hermanos, de un nivel de fe importante, de un nivel de fe que permitió a personajes ilustres de la Biblia recibir promesas que Dios les había dado. Y dice la palabra que Dios ha distribuido una medida de fe a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes y a mí, hermanos. Y sobre esto es que quiero que nos enfoquemos en la tarde de hoy, en este mensaje,
de esa distribución de medida de fe que nos ha dado a cada uno. Para lo cual les pido que me acompañen a Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice la palabra en Romanos capítulo 12, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y quiero resaltar esa parte final del versículo, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tiene varios elementos importantes este versículo que vamos a revisar, siendo en el fondo el mensaje, esa medida de fe que Dios nos dio a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes y a mí, hermanos. Y es esa fe con la que vivimos cada día, es esa fe, ese tipo de fe general, como nos ha enseñado nuestro querido pastor Diego, que es la fe que aplicamos ordinariamente, es la fe que aplicamos en el día a día. Es decir, no es la fe como fruto del Espíritu Santo o la fe como un don de Dios, sino la fe que tenemos en el día a día. Pero es importante entender, y ya tenemos clarísima cuál es la definición de fe, pero no confundir, como suele suceder y lo escucha uno también en el día a día, la fe con nuestros deseos. Uno con frecuencia escucha decir, tenga fe, hermano, que eso le sale. O le dice uno a alguien, yo tengo fe que voy a conseguir ese contrato, o yo tengo fe en que me va a comprar ese carro, o etcétera. Y entonces comenzamos a ponerle el título de la fe a los deseos que nosotros humanamente tenemos. Y no es tan mal, no es tan mal tener esos deseos y no está mal pedirle a Dios que nos lo conceda. Pero entendamos, hermanos, lo que separa el deseo humano de esa fe que nos caracteriza como hijos de Dios y que nos lleva a movernos en un mundo espiritual, guiados por Él. Entonces, por eso digo, no debemos confundir, como a veces se hace, la fe con los deseos. Nosotros somos uno en el cuerpo cuya cabeza es Cristo, ¿sí? Y cada uno de nosotros es diferente del otro. En ese cuerpo espiritual hay unos que son aptos para una clase de obra y son llamados, tienen un llamado para realizar en su vida esa obra de parte de Dios, y otros para otra clase de obra, sin que realmente podamos decir que una es más importante que la otra. Eh, quien tiene llamado de maestro, haga con excelencia su labor para ser un buen maestro como hijo de Dios, para servir a los hermanos y a Dios. Quien tiene llamado de pastor, lo mismo. Busque con excelencia pastorear a las ovejas que Dios le ha concedido en algún momento de la vida. Quien tiene llamado de evangelista, lo mismo. Quien está en cualquier área del servicio para Dios, lo mismo. Pero no quiere decir que uno sea más alto que el otro, que uno sea más importante que el otro. Y, y cuando vamos al versículo y recordamos la parte que dice que no seamos, que no tengamos un más alto concepto de nosotros mismos que el que debe ser, se refiere a ser humildes, a hacer con excelencia nuestra labor, a cumplir nuestra misión como hijos de Dios, como soldados suyos, en el campo en el que Él nos ha llamado a movernos, en el llamado que nos ha hecho, que para cada uno es diferente, como insisto, sin que ninguno esté por encima de otro en importancia. Y es que el orgullo
es un pecado que está en el hombre casi que por naturaleza. El orgullo es con frecuencia uno de los principales enemigos con los cuales cada uno de nosotros lucha. Y es frecuente encontrar, para no hablar de nosotros mismos, personas que tienen una necesidad más importante de ser reconocidos, de que todo el mundo tenga presente sus logros, los cargos que ocupa, etcétera. Tener, sobresalir de alguna manera frente a los demás. Hace muchos años en mi viejo hombre, siendo siempre agradecido con Dios, habiendo siempre sido muy agradecido con Dios, yo decía que por mis méritos había logrado muchas cosas y había ocupado algunas posiciones relevantes o destacadas. Y de alguna manera manifestaba a a mis familiares, a mis amigos, que eso era, digamos, fruto de mi esfuerzo personal y de los logros, es decir, que no había necesitado como de recomendaciones especiales o referencias para acceder a alguna de estas posiciones y demás. Qué error tan grande. Hoy día, como hijo de Dios, entiendo que no se mueve una hoja sin su voluntad, sin que Él así lo quiera, que cada paso que yo he dado en mi vida ha sido porque Él, por su misericordia y por su gracia, lo ha permitido. Y hoy, por supuesto, soy mil veces más agradecido con Él de lo que era antes. Lo importante de esto es entender que nunca nosotros logramos por nosotros mismos y por nuestro mérito, por nuestra gestión y nuestros esfuerzos, lo que Él realmente por su gracia y por su misericordia nos da, comenzando por cada día de vida nuevo que tenemos y las oportunidades que en ese nuevo día nos da de demostrar que somos verdaderos hijos suyos y buenos hijos suyos. Entonces, ese orgullo y esa prepotencia que en algunas personas encontramos es un pecado contra el que tenemos que luchar para, con humildad y con amor, entender cuál es el punto desde el cual nosotros nos movemos para servir a los demás y servir a Dios dentro del llamado que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. No, no sé si ustedes crean que hay que ser un general para ser un buen soldado. Es decir, no puede el soldado raso ser un buen soldado, pelear bien y, como dice nuestra oración patria, dar la vida por la patria si llega a ser necesario. Yo creo que no hay que ser un general para ser un buen soldado, pero el general tiene que ser un buen general y el soldado tiene que ser un buen soldado y el suboficial tiene que ser un buen suboficial. Hagamos con excelencia y con humildad nuestra labor en el rol en el que Dios nos ha puesto en medio de ese llamado que tiene para cada uno de nosotros. Y yo creo que finalmente es feliz quien sirve a Dios y cumple fielmente con su misión, con esa misión que Él nos ha dado y con ese llamado que ha dado para nuestras vidas. Entonces, dentro de ese marco en el que no debemos ser o creernos más de lo que somos nosotros mismos en realidad, y entendiendo que a cada uno le dio una medida diferente de fe, una medida para cada uno, no es la misma para todos. Quisiera que por la palabra y dando algunos dos o tres ejemplos, veamos esa medida de fe.
quiero que me acompañen a Lucas capítulo 7, que en el versículo 9 nos habla de el centurión romano. Lucas, Lucas está por acá. Dice, dice el capítulo 7 de Lucas que Jesús sana al siervo de un centurión, pero lo importante de esto es, como lo vamos a ver, la fe de ese centurión romano que tiene algunas características, algunos elementos que quiero que veamos, que revisemos y que Dios mediante apliquemos a nuestra vida. Dice en el versículo 7, no antes. Bueno, si me permiten, leo desde el versículo 2 rápidamente. Dice, el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Y dice el versículo 9, al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Dios está buscando hombres de fe. Está buscando entre sus hijos quien tenga el nivel de fe que él espera. Este centurión romano era un hombre puesto bajo autoridad y un hombre con autoridad aún sobre los judíos, aún sobre Jesús en este caso. Pero era un romano y era un romano que tuvo fe en Jesucristo. Una fe que iba más allá de lo normal, una fe que cuando en ese versículo, cuando en ese versículo 7 dice, pero di la palabra y mi siervo será sano, muestra qué nivel de fe tenía este centurión romano. Es, Señor, yo creo en ti, yo tengo fe en ti y tengo fe en que si solamente pronuncias esa palabra, mi siervo será sano. Y fue sano. Ese es el tipo de fe que Dios está esperando en ti y en mí. Ese es el tipo de fe que nosotros debemos buscar como hijos de Dios. Y este no era un hijo de Dios. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 15 y vemos el pasaje de la mujer cananea, Jesús había salido hacia la región de Tiro y de Sidón y allí había una mujer que que clamaba porque tenía a su hija atormentada bajo un demonio. Y lo que la mujer le decía a Jesús era, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Pero Jesús no le respondió y ante la no respuesta de Jesús los discípulos le decían,
Jesús, despídela, está gritando mucho, nos está perturbando. En fin, Jesús les dijo, no, yo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, yo busco como pastor recuperar mis ovejas perdidas. Y vino la mujer cananea y se postró delante de él y le dijo, socórreme. Entonces Jesús, utilizando un símil que utilizaban los judíos frente a los gentiles, decía, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella le respondió, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y entonces Jesús le dijo a la mujer, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sana y fue liberada, fue libre en aquel mismo momento. Entonces, vemos, hermanos, en estos casos algunas similitudes, pero además una enseñanza importante, y es tanto el centurión romano como la mujer cananea eran extranjeros, no eran judíos. Ambos clamaban por un milagro para otro, no para ellos. El centurión para su siervo, la mujer cananea para su hija poseída por un demonio. Pero ambos, aun sin ser judíos, creyeron y tuvieron fe en Jesucristo. Y tuvieron, diría, un mayor nivel de fe en la medida en que no eran judíos que normalmente estuvieran al lado de Jesús. Fueron quizás personas que tuvieron esa única oportunidad de acudir a Él y por su fe lograr los milagros que lograron. Pero irónicamente, hermanos, muchos judíos perdieron la bendición de Dios y hasta su salvación por rechazar a Jesús, así como muchos gentiles hallaron salvación porque creyeron en Él. Entonces, ese nivel de fe que, del que estamos hablando, vamos entendiéndolo. Y no es cualquier nivel de fe, pero me llama la atención que justo en estos dos ejemplos que acabamos de compartir, encontremos algo que es excepcional, y es que es normal que nosotros, como hijos de Dios, le admiremos, lo alabemos, lo adoremos, le oremos, pero no es frecuente, y no es frecuente encontrar en la palabra, que sea Jesús el que muestre admiración por un humano, como lo hizo en los dos pasajes anteriores, cuando refiriéndose al centurión, le dijo al pueblo, ni siquiera en Israel he encontrado esta fe. Y utilizó la palabra, si mal no recuerdo, maravillado, o sí, dice el versículo 9 que leía, dice, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y frente a la mujer cananea, exclamó, oh mujer, impresionado por la fe de la cananea. Por la fe de ustedes hice el milagro al centurión y a la cananea. En otras palabras, dijo Jesús. Entonces, esto es un nivel
mayor, un nivel de fe que logre que, que Jesús se emocione, de encontrar un nivel de fe de ese nivel, un nivel de fe alto, un nivel de fe mayor que el que esperaría encontrar de sus hijos y de sus hermanos en el caso de Jesús. Mateo en el capítulo 9, bueno, desde el capítulo 8 realmente, pero en el capítulo 9 viene hablando de varios milagros de Jesús. Hablaba de la mujer del flujo de sangre, de la hija de Jairo, pero en el versículo 27 habla de dos ciegos. Y dice el versículo, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Continúa diciendo la escritura, llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos le dijeron, sí, Señor. Y entonces tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Pero observemos, hermanos, que en este caso de los dos ciegos no llegaron a Jesús diciéndole, Jesús, sánanos que no vemos, somos ciegos, sana nuestra ceguera, por favor, Jesús. No, ellos le dijeron, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y si recordamos, la mujer cananea comenzó diciéndole, Jesús, hijo de David, ten misericordia. Tanto la cananea como los ciegos le pidieron a Jesús tener misericordia. Y el resultado de esa misericordia, pedida desde el fondo del ser de cada uno, que llevaba envuelto ese alto nivel de fe, logró que obrara los milagros. En la cananea, liberar a su hija del demonio y en el caso de los ciegos, tocando sus ojos, devolverles la vista. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Estos son ejemplos de un nivel de fe superior. Y es que cuando pedimos a Dios misericordia, por supuesto no la pedimos sin fe. Y es que Él no es menos poderoso, sino que nosotros no tenemos suficiente fe cuando pedimos. A Él no le falta poder para hacer milagros. Él es soberano y es todopoderoso. Pero si nosotros pedimos y no tenemos fe, seguramente no vamos a recibir la respuesta que esperamos. ¿Crees que el Señor nos escucha cuando nos lamentamos, cuando nos quejamos, aun cuando nos quebrantamos delante de Él? Él ve cómo estamos. Él ve que estamos llorando y estamos quebrantados y pues lo que decimos, obviamente sabe qué es lo que decimos. Pero si ese clamor profundo desde lo profundo de nuestro ser no va acompañado de nuestra fe, no vamos a encontrar la respuesta de parte de Él que nosotros estamos esperando. Él escucha tu fe, Él observa tu fe y Él mide tu fe. Los ciegos no pedían ver, sino pidieron misericordia, pero pidieron misericordia de tal manera y con tal nivel de fe que solamente Él tocó sus ojos y los sanó.
Pero si nosotros nos ponemos en el lugar de los ciegos o de la mujer cananea o del centurión romano, y me refiero a las circunstancias y dificultades que enfrentamos cada día, ¿cuál es el nivel de fe con el que nosotros confiamos en el Señor y con el que nosotros enfrentamos las circunstancias? Recuerden que hablábamos de la fe hace 15 días en tiempos difíciles. ¿Creen que de pronto estamos teniendo un nivel de fe igual o mayor al de alguno de estos, el centurión o la cananea o los ciegos? No lo sé, no lo sé. Está bien postrarnos delante de Dios y quebrantarnos, pero la respuesta de Él no la recibiremos, perdónenme la expresión, llorando, sino creyendo. Si no tenemos una fe sincera en que Él lo hará, no lo lograremos por el hecho de estar quebrantados, porque lo que ve Él en nosotros es nuestro corazón y nuestra fe. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? Jesús no le dijo a los ciegos, conforme a mi poder, te sea hecho. Les dijo, conforme a tu fe, te sea hecho. Esto quiere decir que el poder de Dios, hermanos, está disponible para el que cree, está disponible para quien realmente tiene su fe solamente puesta en Él. Amén. El Señor no nos dejará llevar cargas o soportar cargas más allá de lo que nosotros seamos capaces. Él lo dice en su palabra. Él conoce asimismo la porción de fe que le ha dado a cada uno de nosotros, así como nos dice Luis, levante esta carga, y esta caja y cárguela, independiente de cuánto pese. Él me ha dado la capacidad para hacerlo, si no, no permitiría que yo llevara esa carga sobre mis hombros. Pero más allá de eso, Él sabe qué porción de fe nos ha dado a cada uno en virtud de este versículo de Romanos que estamos tratando hoy. Y créanme, hermanos, que esa medida de fe siempre será suficiente para superar las dificultades, para superar los problemas, para salir adelante de las circunstancias que día a día tenemos que enfrentar. No nos atemoricemos, no nos aterremos por los problemas que vemos al frente. Lo hemos hablado en varias ocasiones. Frente a esas circunstancias difíciles, nuestra vista no tiene que estar al frente mirando las circunstancias, sino postrados mirando hacia arriba, hacia donde está nuestro Padre Celestial, que nos ha dado esa medida de fe y nos ha dado esas fuerzas para superar las cargas que cualquier día podemos tener sobre nuestros hombros. Cualquier circunstancia difícil que se nos presente, Él nos ha capacitado para superarlo, pero no por nuestras fuerzas, sino por su gracia y por su misericordia y por la fe que nosotros realmente debemos tener en Él. Por lo cual, insisto, tenemos que buscar acrecentar nuestra fe. No todos tenemos la misma medida de fe, pero tenemos la fe suficiente para superar las dificultades que se nos presenten. Y lo lograremos solamente si tenemos el valor de usarla, el valor de usar esa fe que Él ha puesto en cada uno de nosotros. La obra redentora de Jesús en la cruz nos abrió el camino, hermanos, para recibir las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Yo les invito a que usemos ese derecho. Jesús ya hizo la tarea.
nos dejó el camino abierto, pero a veces nosotros diría que somos un poco despreocupados o desagradecidos, sabiendo que tenemos esa bendición de parte de Él. Sabemos que tenemos el camino abierto y que las bendiciones que Dios tiene para nosotros y para nuestras familias dependen de esto. Entonces, nuevamente la invitación es a usar nuestra fe y a acrecentar esa fe para usar ese derecho que Jesús nos abrió en la obra redentora de la cruz. Tengamos, hermanos, ese valor del centurión romano, de la mujer cananea. Nuestro pueblo necesita, nosotros necesitamos un mayor nivel de fe, aún mayor que el del centurión y la cananea. Cuando nosotros realmente tenemos nuestra fe puesta en Dios, los tiempos pueden cambiar. Y hay una cita en Habacuc, capítulo 2. En la versión de Reina Valera dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Eh, no es, no es muy clara, es una cita que uno tiene que leer varias veces. La versión Dios habla hoy dice, aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla, pero no dejará de cumplirse. Tu espera, aunque parezca tardar, llegará en el momento preciso. ¿Y qué tiene que ver esto con la fe, hermanos? Tiene que ver que lo que viene, lo que está por venir, si lo esperamos con fe, podría no tardar tanto como iba a tardar. Es decir, aquello que al pueblo de Israel le iba a tomar 40 días en su paso por el desierto, por su incredulidad le tomó 40 años. Pero si aún lo que iba a tomar 40 días para ese pueblo, si hubiera sido un pueblo con fe, creyente totalmente en nuestro Padre Celestial, quizás ni siquiera hubieran sido 40 días, sino 20 o 30, si me explico. La fe acelera los tiempos, pero sin fe se nos puede demorar un ratico. Cuando estamos en medio de una prueba y utilicemos como metáfora el desierto, el paso por el desierto, mientras nuestra fe no esté fortalecida y no esté totalmente enfocada a nuestro Padre Celestial, nos puede llevar más tiempo seguir dando vuelticas en esa prueba, la que sea, la que sea. Nosotros lo hemos vivido y nos ha tomado un tiempo de vuelticas adicionales cuando no tenemos la fe donde debe estar. Y es que no nos podemos quedar, hermanos, en la fecha de vencimiento de la obligación, del recibo de servicio público, de el pago de la matrícula de los hijos, de la pensión, de lo que sea. Cuando estamos en pruebas, digamos, económicas, por poner un ejemplo, ese es un caso típico, el pago de las cuentas. Entonces, uno dice, no, yo tengo fe, Dios proveerá. Y resulta que parte de esa prueba, hermanos, créanme, puede ser no solamente que llegue al último día, si conseguimos y Dios nos proveyó para tener los recursos y pagarla antes, un día, 2 días antes o en la fecha, bien. Y entonces estamos fortalecidos en nuestra fe. Dios es bueno. ¿Ustedes creen que Dios deja de ser bueno porque no paguemos el día que toca
y se nos pase un día, 2 días, una semana o un mes. Más bien preguntémonos dónde está nuestra fe el día siguiente, el del vencimiento de ese recibo. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Qué tanto seguimos nosotros luchando en nuestras fuerzas? ¿Qué tanto somos consistentes y qué tanto oramos y no abrimos puertas al enemigo? ¿Y qué tanto realmente tenemos un nivel de fe fortalecido? Entonces volvemos al punto. ¿Dónde está tu fe y la mía? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Mm? Quizás aquello que te tomaría años hacer, si tú crees firmemente y tienes fe en Dios, puede seguramente tomarte poco tiempo. Pero si aún aquello que normalmente tomaría poco tiempo, sin fe, si no le creemos a Dios, seguramente va a tardar muchos años o quizás nunca llegue. El Señor siempre sabe y lee lo que hay en nuestro corazón, no, no tanto lo que dicen nuestras palabras, no tanto lo que decimos de labios para afuera, sino lo que realmente tenemos en nuestro corazón. Por la fe todo puede cambiar de un momento a otro. Tú puedes incrementar tu fe o decaer en ella de un momento a otro. Pedro caminó sobre las aguas porque tuvo fe, pero cuando dudó, alcanzó a decir glub como 3 veces y se sumergió en las aguas. Y se sumergió en las aguas. Hermanos, la invitación es a fortalecer nuestra fe, a tener aún una fe más firme que la que tuvo el centurión, que la que tuvieron los ciegos, que la que tuvo la mujer cananea. Yo creo que de esto depende todo. Como les decía hace unos días hablando de esa impronta, efectivamente la fe considero que es la impronta del cristiano, del Hijo de Dios. Es lo que nos identifica como las improntas identifican un vehículo, tomando el símil que habíamos tomado ese día. Es lo que nos marca como hijos de Dios, lo que nos distingue y es lo que nos lleva realmente a tener nuestra confianza solamente en Él, donde debe estar. Amén. Este era el mensaje que quería compartir, iglesia, en la tarde de hoy. Padre amado, somos tus hijos, somos tus herederos, somos coherederos con Cristo y queremos ser bendecidos por ti en lo que hacemos, como tú nos lo has prometido, Padre. No tenemos autoridad sobre ti, Señor, como la tuvo el centurión romano, pero sí como hijos tuyos, Padre, tenemos los derechos que nos dio Jesucristo en la cruz del Calvario. Si ese romano, si ese centurión romano pudo, Padre amado, nosotros también podremos. Yo también podré, mi Señor. Yo clamo a ti, Señor, hoy, porque nos des un nuevo nivel de fe. Que esa medida de fe, Señor, que has puesto en cada uno de nosotros, la usemos para bien, la usemos para realizar ese llamado que tú nos has hecho, la usemos para poner al servicio de nuestros hermanos ese llamado y nuestra vida. Bendigo en el nombre de Jesús a cada uno de mis hermanos, a cada familia. Gracias, Padre, por este tiempo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús, Padre amado. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos.